En mi trabajo como médico, hay consultas que se quedan conmigo durante mucho tiempo. Una mañana atendí a un paciente de mediana edad. Una persona disciplinada. Come sin sal. Evita el azúcar. No bebe alcohol. En teoría, el tipo de paciente que debería estar estable. Me hizo una pregunta muy directa. Doctor, sigo todas las recomendaciones. ¿Por qué mis riñones siguen empeorando? Revisé sus análisis. La proteinuria estaba solo un poco elevada. Nada alarmante en apariencia. Pero esas pequeñas señales son, muchas veces, las más importantes. En ese momento pensé en algo que la experiencia me ha enseñado. Los medicamentos son importantes. La alimentación también. Pero en muchos casos, no son suficientes. Existe otro factor, más silencioso, menos comentado. La falta de ciertos nutrientes que el riñón necesita para protegerse y repararse cada día. Y a veces, ese detalle pequeño es el que determina si la enfermedad avanza lentamente o si lo hace sin que la persona se dé cuenta. Cuando los riñones se debilitan, el problema no es solo la medicación. Hay una realidad que, sinceramente, se habla muy poco con los pacientes. Casi el 70% de las personas con enfermedad renal crónica tiene déficit de al menos un micronutriente esencial. Cuando el riñón empieza a fallar, el problema no es solo la filtración. La absorción de nutrientes empeora. El metabolismo de las vitaminas se vuelve irregular y las consecuencias aparecen en silencio. Inflamación crónica, más estrés oxidativo, fibrosis renal que avanza poco a poco, sin dar aviso. Esto no es una opinión. Es lo que muestran estudios clínicos sólidos y consistentes. Por eso es importante redefinir qué son las vitaminas. No son simples suplementos inofensivos. Para el riñón, algunas actúan casi como medicamentos biológicos, pero solo funcionan si se usan bien. El nutriente correcto, la dosis adecuada, en la persona indicada. Hoy quiero compartir contigo 8 nutrientes clave, los verdaderos protectores silenciosos de tus riñones. Grupo 1. Reducir la inflamación, disminuir la carga de filtración renal. 1. Vitamina D. En mi práctica clínica, la vitamina D es uno de los primeros nutrientes que reviso en pacientes renales. No porque sea milagrosa, sino porque está muy ligada a la inflamación silenciosa del riñón. La vitamina D ayuda a calmar la inflamación en el glomérulo, donde ocurre la filtración. Cuando la inflamación baja, la proteinuria también suele disminuir, y la presión dentro de los pequeños vasos renales se mantiene más estable. Cuando falta vitamina D, muchas personas solo notan cansancio o menos energía. Pero por dentro, el riñón trabaja bajo más tensión cada día. La vitamina D puede obtenerse del sol de la mañana o de pescados grasos. Lo importante es no excederse con la dosis. Y si has tenido cálculos renales, conviene hablar antes con tu médico. La vitamina D no es un milagro, pero ayuda al riñón a mantenerse en equilibrio. 2. Omega 3. El bombero silencioso del riñón. El omega 3 es un nutriente que suelo mencionar cuando hablo de inflamación crónica en el riñón. No es llamativo, no produce un efecto inmediato, pero su acción es profunda y constante. El omega 3 ayuda a reducir las citocinas inflamatorias, esas señales que mantienen al cuerpo en un estado de alerta permanente. También contribuye a frenar la fibrosis de los túbulos renales, un proceso clave en el deterioro progresivo del riñón. Estudios amplios en pacientes con enfermedad renal crónica muestran que quienes tienen mejores niveles de omega 3 suelen avanzar más lentamente. Su mecanismo es interesante. Ayuda al sistema inmunológico a pasar del ataque a la recuperación. El omega 3 puede obtenerse de pescados grasos o suplementos, pero si tomas anticoagulantes,
conviene consultarlo antes. A veces, el riñón no necesita más estímulos, solo necesita bajar la temperatura. 3. Vitamina E. Cuando hablo de proteger la estructura de filtración del riñón, pienso en la vitamina E. Es un nutriente poco comentado, pero trabaja de forma constante y silenciosa. Los glomérulos son estructuras muy pequeñas y sensibles. Cada día están expuestos a radicales libres del metabolismo normal. La vitamina E ayuda a neutralizar estos radicales, protegiendo la membrana de filtración y reduciendo el daño microscópico. Lo que valoro de la vitamina E es que no produce un efecto inmediato ni llamativo. No hace ruido, no se nota al instante, pero su ausencia deja al riñón más vulnerable con el tiempo. La vitamina E se encuentra en frutos secos y aceites vegetales de buena calidad. Eso sí, la dosis es importante. Y si tomas anticoagulantes, es fundamental consultarlo antes con tu médico. Cuarta, vitamina B9. Cuidar los vasos que alimentan al riñón. Cuando hablo de nutrir el riñón, no pienso solo en la célula renal, sino también en los vasos sanguíneos que la alimentan. Y ahí, la vitamina B9, o ácido fólico, tiene un papel clave. En muchos pacientes con enfermedad renal crónica, los niveles de homocisteína están elevados. Esto inflama la pared de los vasos, los vuelve más rígidos y reduce el flujo de sangre hacia el riñón. La vitamina B9 ayuda a reducir la homocisteína, haciendo que los vasos sean más flexibles y que el riñón reciba mejor oxígeno y nutrientes. Un estudio importante publicado en AJOCAD mostró que los pacientes que usaron ácido fólico de forma adecuada tuvieron un menor riesgo de progresión de la enfermedad renal. Un dato que no pasa desapercibido. Eso sí, no debe tomarse sin control. Un exceso puede ocultar una deficiencia de vitamina B12. Para mí, la B9 es una aliada silenciosa del flujo sanguíneo renal. 5. Vitamina B12. El combustible silencioso del nefrón. La vitamina B12 suele subestimarse cuando se habla del riñón. Muchos creen que solo sirve para la sangre, pero en la práctica clínica su papel es mucho más amplio. El riñón es un órgano que consume mucha energía. Cada nefrón trabaja sin descanso para filtrar la sangre y mantener el equilibrio interno. Para eso necesita oxígeno. Y la vitamina B12 es clave para producir glóbulos rojos y llevar ese oxígeno hasta cada unidad de filtración. Además, la B12 ayuda a mantener estables los nervios y las hormonas que influyen en la función renal. Cuando falta, aparece más cansancio y el riñón trabaja en condiciones menos favorables. En pacientes con enfermedad renal crónica en etapas 3 y 4, la deficiencia de vitamina B12 es muy frecuente. A veces no se nota de inmediato, pero su impacto es silencioso y sostenido. Para mí, la B12 es como un combustible limpio. No se ve, pero sin él, el nefrón no rinde igual. 6. Hierro, el transportador de oxígeno del riñón. Cuando hablo de hierro, siempre explico algo muy sencillo. El riñón no puede funcionar bien si la sangre no lleva suficiente oxígeno. En la enfermedad renal crónica, el riñón produce menos eritropoyetina, la hormona que estimula la formación de glóbulos rojos. Así aparece la anemia, de forma lenta, con cansancio, falta de aire y una función renal cada vez más exigida. Si falta hierro, los glóbulos rojos no transportan bien el oxígeno. Cada nefrón trabaja como si le faltara aire, y con el tiempo, la capacidad de recuperación del riñón se ve limitada. Pero el hierro no debe tomarse por cuenta propia. Cada paciente necesita una estrategia distinta, vía oral, intravenosa o simplemente seguimiento. Todo debe personalizarse según los análisis. Para mí,
El hierro es un transportador silencioso. Sin él, el riñón no puede respirar correctamente. 7. Magnesio. El ritmo de base del cuerpo. El magnesio es un mineral que a menudo se pasa por alto, porque su déficit no siempre da síntomas claros. Sin embargo, para el riñón, su papel es fundamental. El magnesio ayuda a mantener el equilibrio de los electrolitos, especialmente entre el sodio y el potasio. Gracias a esto, la presión arterial se mantiene más estable y el riñón no tiene que trabajar en un estado de tensión constante. Cuando falta magnesio, los vasos sanguíneos se contraen con más facilidad, la presión se vuelve más inestable y la enfermedad renal tiende a avanzar más rápido. Es algo que veo con frecuencia en la práctica clínica. El magnesio está presente en muchos alimentos, pero en pacientes con enfermedad renal hay que ser prudentes. Si tienes potasio alto o estás en una etapa de CKD, conviene consultar antes de suplementar. Para mí, el magnesio es como el ritmo de fondo del cuerpo. No se oye, pero sin él, todo el sistema pierde estabilidad. 8. Probióticos. Cuando el intestino ayuda al riñón. En los últimos años se habla mucho de la salud intestinal, pero en nefrología existe un concepto clave: el eje intestino-riñón. Cuando el riñón está debilitado, al cuerpo le cuesta eliminar toxinas como la urea. Una parte importante de estas toxinas se origina en el intestino. Si la microbiota está alterada, la carga tóxica aumenta y el riñón trabaja de más. Un intestino sano ayuda a reducir esas toxinas desde el origen. La sangre llega más limpia al riñón y el sistema de filtración se ve menos exigido. Estudios preclínicos han mostrado que algunos probióticos pueden disminuir la urea y la inflamación asociada al daño renal. No son un tratamiento principal, pero sí un apoyo interesante y prometedor. Con los probióticos siempre recomiendo moderación y constancia. No hace falta exceso, hace falta continuidad. Un intestino sano le da descanso al riñón. Cuando el conocimiento se convierte en cuidado. Con los años de práctica he aprendido algo muy sencillo. El riñón es uno de los órganos más silenciosos del cuerpo. No avisa con dolor, no pide milagros, solo necesita ser cuidado con conciencia. El riñón no espera que lo cambies todo de un día para otro. Necesita equilibrio, nutrientes adecuados, en la dosis correcta, y hábitos pequeños, repetidos cada día con constancia. Muchas veces, cuidar el riñón no significa hacer más, sino entender mejor lo que el cuerpo necesita y respetar procesos lentos, pero sostenibles. Si este video te ayudó a comprender un poco mejor tus riñones, compártelo con alguien a quien quieras cuidar. Y si deseas seguir caminando conmigo, suscríbete al canal. No para venderte algo, sino para acompañarte a largo plazo. Ciencia, siempre con la persona en el centro.